¿Cuántos quieren que Dios les hable? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Libro de Lucas, abrimos la Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 al 37. Dice la palabra de Dios: "He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, diciendo, ¿qué cosa heredaré la vida eterna?" Vamos avanzando los versículos, el 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Puede tomar asiento. Cuando Dios crea al hombre, allá en los albores de la creación, Dios coloca al hombre en un lugar idílico, en un lugar maravilloso, en un lugar paradisiaco, en un lugar propicio para que el hombre, y cuando digo el hombre también va incluida la mujer, pudiera crecer, fuera el lugar propicio para el crecimiento en todas las áreas, en este caso en la raza humana. Ahí en el huerto del Edén, Dios coronó al hombre. Capítulo 1 del libro de Génesis encontramos al hombre coronado, coronado con gloria, coronado con autoridad, coronado con favores, coronado con poder, coronado con toda la gracia de Dios. Capítulo 1 del libro de Génesis encontramos que el hombre y la mujer eran la corona de la creación. Ellos estaban coronados. Pero en el capítulo 3 del libro de Génesis, el hombre que estaba coronado de repente, porque permite que el pecado entre al mundo, el hombre infringe la ley de Dios, el único mandamiento expreso de Dios. Conocemos todo, ¿verdad? Que Dios le dio solamente un mandamiento expreso que ellos no podían transgredir, que ellos no podían infringir. Y cuando el hombre cae de la gracia de Dios, estando en una situación privilegiada, donde ellos eran la corona de la creación, donde ellos eran la obra maestra de Dios, en el capítulo 3, una vez que el hombre cae de la gracia, encontramos al hombre arruinado. Capítulo 1 de Génesis lo encontramos coronado. Capítulo 3 de Génesis encontramos al hombre arruinado. Y así es la situación del hombre y la mujer sin Dios hoy en día. El hombre se encuentra en una situación deplorable. El hombre se siente, cuando digo el hombre va incluida la mujer, ¿vale? El hombre está en una situación de bancarrota. El hombre sin Dios está en una situación
donde ese lugar idílico, ese lugar maravilloso, ese lugar propicio para un pleno crecimiento en todas las áreas, de repente el mundo, el planeta Tierra, se le convierte al hombre en un terreno minado. ¿Sabes lo que es un terreno minado, no? Un terreno peligroso. Que allá por donde uno va, asaltan los peligros, vienen los ladrones, viene el enemigo, inmisericordia, inclemente, sin piedad, para destruir. Jesús dijo que el ladrón vino a hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Este es el tema que quiero hablarles en esta noche. Que la vida cristiana, la propuesta de Dios es que tengamos vida abundante. ¿Cuántos lo creen? Vida abundante, vida Zoe, vida de Dios. Entonces encontramos que el hombre sin Dios está en bancarrota. El hombre sin Dios está a la deriva. El hombre sin Dios está desorientado. El hombre sin Dios está perdido. Pero qué bueno que hace 2000 años atrás, Jesús en su primera venida vino anunciando el año agradable del Señor. Hace 2000 años atrás, Jesús inaugura un nuevo tiempo, un nuevo momento en la historia del planeta Tierra. Y cuando Jesús viene, inaugura el año agradable del Señor. Y allí donde Jesús iba, cuando Él inicia su ministerio, cuando Él principia su ministerio, allí donde Jesús iba, una estela de milagros seguían al Señor. ¿Cuántos se gozan conmigo? Y este hombre donde entraba, todo era conmovido. Dice la palabra que cuando Jesús entró en el poder del Espíritu Santo, a la ciudad de Jerusalén, la ciudad se conmovió. Cuando alguien viene con la presencia del Espíritu Santo, cuando alguien viene con la gracia, cuando alguien viene con los dones, cuando alguien viene con la gloria del Señor, el lugar donde se pisa es conmovido por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Cuando Ruth y Noemí volvieron de Moab y entraron a Belén de Judá, dice que toda la ciudad se conmovieron a ver esas mujeres, porque habían escuchado que Dios estaba visitando la ciudad de Belén de Judá. Allí donde entraban los apóstoles, las ciudades eran sacudidas. Les decían, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. ¡Wow! Hermano, nosotros, no, la iglesia, ¿cuántas son iglesias de Cristo en esta noche? Si tú eres iglesia del Señor, tú no estás con manos vacías. Tú tienes la abundancia del evangelio de Cristo Jesús. Dios a la iglesia le ha dado una encomienda de predicar a tiempo y afuera de tiempo. Y Dios no te manda con manos vacías. Dios, Pablo le dice a los romanos, cuando yo vaya a vosotros, iré con la abundancia del evangelio de Cristo. Nosotros somos la iglesia que Dios nos ha facultado, nos ha capacitado en la unción del Espíritu Santo para conmover los lugares. ¿Cuántos lo creen? Allí donde entraban los apóstoles, los lugares temblaban. ¿Se acuerdan? Cuando ellos oraban, ¿qué pasaba? Que todo se sacudía, que todo se conmovía. La gente decía, ¿quién es este? Cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, la gente decía, ¿quién es este hombre? La ciudad era conmovida. Cuando Cristo llega a tu vida, cuando Cristo llega a tu casa, nada queda igual. Todo es conmovido en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en el poder de Dios? El poder de Dios está aquí para que tú puedas experimentar la vida Zoe, la vida abundante, la vida del Espíritu. Esa es la propuesta de Dios, no las obras de la carne, donde hay muerte, desolación, decepción. La vida del Espíritu es gozo, es paz, es justicia en el Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan conmigo? Dale un aplauso a ese Cristo.
Hoy la propuesta de Dios. Hoy la propuesta de Dios para nuestra vida. ¿Esto se está grabando? ¿Así? ¿En vivo? Ah, no, ok. La propuesta de Dios es que tú tengas la vida del Espíritu. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, nosotros somos la circuncisión, los que servimos al Señor en el Espíritu. ¿Cómo servimos a Dios? Hay una dimensión que es la dimensión espiritual. Si tú te quieres servir a Dios o quieres llevar tu vida cristiana a este nivel de bajeza, ¿verdad? En el nivel de la carne, el nivel donde hay puertas abiertas a las tinieblas, donde el enemigo tiene autoridad legal sobre tu vida, vas a llevar una vida cristiana muy pobre. Pero la propuesta de Dios en esta noche es que tú y yo experimentemos a través de Cristo y del Espíritu Santo la vida abundante que Dios ha propuesto para nosotros, su iglesia aquí en la isla de La Palma. ¿Cuántos se gozan conmigo? La vida del Espíritu, escuche esto, en la vida del Espíritu no hay desgaste. El Señor se lo dijo a Jeremías, si te has cansado con los de a pie, con la gente que está caminando, si simplemente te has cansado con eso, ¿cómo será cuando estés con los caballos? Hermano, Dios tiene una vida para ti. Dios tiene una vida para mí. Su propuesta en esta noche es la vida del Espíritu. ¿Cuántos lo creen? Es la dimensión del Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo. Una cosa es trabajar para Dios, otra cosa es trabajar con Dios. Ahí cambia la cosa, ¿sí o no? Porque mucha gente, yo sirvo a Dios, yo trabajo para Dios. No, eso no le interesa tanto al Señor. Lo importante es que el trabajo y el servicio que tú hagas en su grey, en su congregación, en su iglesia, lo hagas con Dios. Con mi Dios asaltaremos los muros. Con mi Dios derribaremos fortaleza. Con mi Dios haremos proezas. Con. David decía con Dios. Diga el que está a su lado, con Dios. Y cuando es con Dios, todo es distinto. Cuando es con Dios es más llevadero. Cuando es con Dios es menos desgastante. Cuando es con Dios fluye. ¿Cuántos se han dado cuenta que cuando es del Espíritu fluye todo? Pero cuando no está Dios, cuando Dios no nos acompaña, porque toda puerta, por muy buena que sea, no tenemos siempre el permiso de traspasarla. ¿Lo sabía usted? Yo le puedo contar en esta noche testimonio donde a mí no se me abría una puerta, a mí se me abría un portón. Y por muy linda que era la puerta, y por muy tentador que era el ofertón que me estaban ofreciendo, el Espíritu Santo no me daba el permiso de traspasar esa puerta. ¿Y sabe lo que sucedía? Que la gente me decía, pero tú eres tonto. ¿Por qué desaprovechaste esta oportunidad? Porque hay situaciones en la vida, y no sé por qué estoy hablando esto, pero a alguien el Espíritu Santo le está hablando donde se le está abriendo una puerta, ¿verdad? Y el Señor no te da el permiso. Yo hubiese sido el pastor de una iglesia muy grande, años atrás, y donde me ofrecían el oro y el moro, donde me ofrecían todo. Y el Señor no me daba el permiso. Y no era una puerta, era un portal que se abría a mi vida. No toda puerta, por muy buena que sea, no tienes el permiso de parte de Dios de traspasarla. En mi iglesia he visto tanto desastre. La gente salta de Madrid, se van a Toledo, de Toledo se van al País Vasco, del País Vasco se van a Cataluña. Se le abren puertas laborales muy tentadoras, ¿verdad? No, económicamente una maravilla. Y están brinca aquí, brinca allá, y su vida es una vida de inestabilidad. Y cuando hablas con ellos solamente tienen dinero, pero la vida es más que el dinero. Alguien le está hablando el Señor en esta noche. La vida es más que el dinero. Vale más un bocado seco, en paz, que casa de provisiones llena de contienda o de desasosiego.
Una vez yo le arruiné, le digo a estos latinos, porque mi iglesia está llena de latinos, le digo a estos latinos, les voy a arruinar el sueño americano, se lo voy a arruinar. Y al final de la prédica dije, ¡viva España! Y oiga, todo el mundo dijo, ¡viva! Les voy a arruinar el sueño americano, que solamente es trabajar, trabajar, trabajar. Es el mismo sistema faraónico de antaño, que era trabajar de sol a sol y que luego solamente había dinero. Porque se perdía la familia, se perdía el hogar, se perdían los hijos. ¿Usted quiere solamente dinero? Dígale que está a su lado, el dinero no me hace tilín. Ah. A mí no me hace tilín. Esto no tiene precio, a este nivel. La vida social no tiene precio, ¿sí o no? En esta historia que acabamos de leer, la historia del buen samaritano, esta historia es preciosa. A mí me encanta, porque es una historia donde vemos el obrar de las tinieblas, donde vemos el engaño del enemigo. Recuerde que Jesús dijo que antes que Él venga, una de las cosas que Él más dijo es, cuidado con el engaño, cuidado con el engaño, cuidado con el engaño, cuidado con el engaño. El enemigo, hermano, viene a hurtar, matar y destruir, no viene a robar, viene a hurtar. La palabra es hurtar. Porque en la RAE, en la lengua española, robar es con violencia, pero hurtar es con sigilo. Hurtar no te das cuenta. Hurtar tú no lo percibes, no te percatas. Entonces el enemigo viene a nuestras vidas a hurtadillas. ¿Cómo viene el enemigo? Él no viene haciendo mucho ruido. No existe tal cosa que el enemigo viene con los cuernos y el rabo y un tridente. Eso no existe. El enemigo viene con sigilo, viene con zapatitos de algodón, viene el enemigo y él te va a ir hurtando. Te va a ir robando y no te vas dando cuenta. Va hurtando tu paz, que no tiene precio la paz. Te va hurtando el gozo, no tiene precio el gozo del Espíritu. Te va hurtando la felicidad, la dicha, la ilusión, las ganas, el sentido de la vida, de servir a Dios en el Espíritu. Entonces el enemigo trama un plan en tu vida, en mi vida, de ir robándonos cosas. Porque Él no viene de una manera desfachatada, de una manera descarada a robarnos. Él viene con engaño. Él viene con mentiras. Él viene engañando nuestros corazones. Pero hoy la palabra te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Hoy la palabra te va a elevar. Hoy la palabra de Dios te va a catapultar. Hoy la palabra de Dios te va a poner en las alturas. Va a poner nuestros pies como de siervas y va a ponernos en las alturas. Encontramos esta historia en el camino de Jerusalén a Jericó, eran 27 kilómetros. Lo llamaban el camino rojo por los continuos asaltos, por el derramamiento de sangre. Era un camino comercial. De Jerusalén a Jericó iba la gente en esos 27, 30 kilómetros. La gente iba, porque era un lugar de paso, era un lugar donde había mucha actividad, donde la gente iba a hacer transacciones, donde iba a haber comercio. Entonces acabamos de leer la historia porque esto es lo que está viviendo el ser humano hoy en día. Esta es la situación deplorable, es la situación de bancarrota, es la situación de calamidad en el cual el ser humano se encuentra, lejos de Dios, sin fe, sin la vida del Espíritu. Así se encuentra el ser humano, en una situación dramática. Y la gente está asustada y la gente está amedrentada porque sabe que ya el tiempo se acaba. Estamos en los últimos finales de la película. ¿Lo sabía? Alguien dijo el otro día que este mundo llegará 20 años más. Porque Jesús vino en su primera venida. Él vino a comprometerse con la iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Estás en tiempo de amores. Estamos en tiempo de amores donde Dios nos está enamorando.
¿Cuántos se sienten enamorados por Jesús, por Dios? Dios nos está enamorando. Eso fue en la primera venida. Cristo vino a comprometerse con la iglesia. En la segunda venida, el Señor se viene a casar con la iglesia. ¿Cuántos se quieren casar con la iglesia? Tú te vas a casar con la iglesia. Pero Él dice que Él se va a casar con el remanente fiel. Wow, esto es una palabra grave. Porque está la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Donde 5 eran insensatas, 5 eran sabias. Y por lo visto Dios se proveyó de un remanente fiel. No toda la iglesia va a volar al cielo. La Biblia enseña que es el remanente fiel. ¿Cuántos se sienten remanente fiel? Porque es fuerte lo que le estoy compartiendo en esta noche. No toda la iglesia se va a ir al cielo. En la parábola de las 10 vírgenes habla de que solamente el 50% se va. Por eso Dios lo llama la manada pequeña. La manada pequeña. Yo quiero pertenecer a ese grupo que se llama el remanente fiel. ¿Sabe lo que significa la palabra remanente en la Biblia? Es ese grupo de personas que fueron supervivientes en una catástrofe. Eso significa la palabra remanente. ¿Cuántos son supervivientes? Si todavía estás vivo, dile que si todavía estás vivo, eres un sobreviviente. Por lo tanto, entras en el grupo del remanente fiel. Por eso es tiempo, hermano, que seamos como ese grupo de mujeres vírgenes, ¿verdad? Porque el Señor viene a buscar una iglesia virgen. ¿Sí o no? Una iglesia santa. Una iglesia sin manchas, sin arrugas, así dice la palabra. Pero ¿cuál es la iglesia que sin mancha, sin arruga, gloriosa? ¿Cuál es? Diga conmigo, el remanente fiel. Es el grupo pequeño que se mantuvo en santidad, en pureza, que se comprometió con el Señor y que quiere desposarse con Él. ¿Cuántos se quieren desposar con Él? Yo me quiero casar con Él. Entonces Dios está buscando un remanente fiel. Entonces al Señor los muchos números no le llama tanto la atención. En la Biblia encontramos que Dios siempre se valía de poca gente. ¿Sí o no? En los tiempos de Gedeón había 32,000 personas, soldados, y el Señor le dijo a Gedeón, Gedeón, es mucha gente, no me interesa. Y conocemos la historia como que quedó un grupo reducido, quedó un remanente, ¿no? Cuando Elías pensó que él estaba solo, el Señor le mostró y le dijo, todavía yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Dios siempre se vale de un grupo pequeño. Dice la Biblia que cuando Abraham era uno, yo lo llamé, dice así, yo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Uno. Dios solamente necesita una persona en tu casa. Uno. A lo mejor el resto de la gente no son convertidos, no son cristianos. O a lo mejor son cristinos, cretinos, cristianoites, no sé. Pero Dios busca uno que sea un cristiano de verdad y ese es para Dios su remanente. El grupo pequeño, el grupo que es superviviente, el grupo que ha aguantado, que ha soportado. Entonces en esta historia tan hermosa del camino de Jerusalén a Jericó, era un lugar terrible, un lugar de mucha maldad. Y encontramos la historia de un hombre que fue apaleado, que fue golpeado, ¿verdad? Y donde encontró poco auxilio en esta historia, ¿verdad? Así está el ser humano hoy en día, en bancarrota, desorientado, perdido, golpeado, robado, desorientado. Así se encuentra el hombre, herido, lastimado. Y dice la Biblia, y lo acabamos de leer, encontramos la historia que este hombre fue apaleado y fue golpeado por unos ladrones. Y dice que pasó un sacerdote, alguien de la casta religiosa, y dice que lo vio tirado en el camino y siguió de largo. Y luego al rato pasa un levita, también alguien con principios, con valores,
y lo vio. Y estaba en el trajín de la vida, estaba en sus quehaceres, tal vez tenía que hacer algo en el templo y siguió de largo. Y el hombre quedó abandonado. Así somos muchos de nosotros, ¿verdad? A veces Dios nos pone en el camino de la vida, gente en situaciones donde están apaleados, donde están malheridos, donde han pasado situaciones complicadas, difíciles. Esa palabra dice que este hombre quedó herido. Esa palabra herida es la palabra en el griego trauma. Trauma, que ahí viene en español la palabra trauma. Porque una herida, cuando alguien te lastima en cualquier faceta, en cualquier faceta de la vida, si no venimos a la presencia de Dios y damos lugar y espacio al Espíritu Santo para que Él nos ministre, esa herida, ese trauma, puede resultar en un asidero de tinieblas. Los traumas, cuando alguien te lastima, hay gente que son lastimadas desde el vientre de la madre. Sienten el impacto, sienten que no son bienvenidos, sienten el rechazo. ¿Cuánta gente siente el espíritu de rechazo desde el vientre de la madre? ¿Sabe que la palabra rechazo significa la negación del amor? Es cuando alguien te niega el amor. Y hay gente, hay criaturas que desde el vientre de la madre fueron rechazados. Vienen a este mundo y ya vienen con secuelas, ya vienen con heridas, ya vienen con traumas, ya vienen con contaminación, ya vienen con infecciones. Porque si una herida no se cura, el tiempo no la cura. Es que el tiempo lo cura todo. Eso no es verdad a la luz de este libro. No es cierto que el tiempo lo cure todo. A la luz de este libro, el tiempo no lo cura. ¿Ha escuchado alguna vez esa expresión que el tiempo todo lo cura? No es verdad. No es cierto eso. El tiempo lo infecta más. El tiempo lo enquista más. El tiempo endurece más el corazón. El tiempo no cura. Cura el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? El Señor es el que te puede curar tus heridas. ¿Qué es eso de que el tiempo lo cura? No es cierto que el tiempo lo cura. Porque en el mundo del Espíritu todo es urgente. Por eso a veces tú te extrañas que la gente se quite la vida. Porque caras vemos, mas corazones no vemos. ¿Conocen ese refrán? Caras vemos, mas corazones no sabemos. Entonces tú miras a una persona, la ves aparentemente feliz y a la semana se quitó la vida. Porque en el mundo del espíritu todo es urgente. Cuando una persona tiene un trauma, tiene un problema, tiene una lastimadura, ha sido lastimada, puede ser desde el vientre de la madre, en la faceta de la niñez, en la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud, en la vida adulta o en la vejez. Si no lo traemos a la luz, el enemigo tiene un derecho legal. Los ladrones tienen derechos legales para robar. Ya no hurtar, robar descaradamente. Porque eso es lo que pasa en esta historia del buen samaritano. Que la Biblia dice que los ladrones le robaron, le despojaron. Entonces en el mundo del espíritu todo es urgente. Por eso cuando alguien cae en depresión, y usted sabe que la depresión es un problema espiritual. El otro día vino un chico de un país, bueno, él se congregaba con nosotros, y él me dijo, pastor, tengo un problema de fobia social. Y yo sabía, y ya lo estaban mandando al psiquiatra, y yo sabía que ese problema de fobia social no tenía nada que ver con psiquiatría, sino que su problema radicaba en un problema espiritual. Y le digo, tú no vas a ir tú no estás loco, le dije. Tú no estás chiflado. Y Dios te va a liberar. Y lo senté.
Y le dije, cuéntame, ¿cuándo empezó eso? En el trabajo en el sur de Inglaterra, trabajaba muchísimo y me empezó a entrar una fobia con los trabajadores, con los empleados, con los clientes. Le digo, vamos a renunciar, es un temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino poder, amor y dominio propio. El temor es un espíritu. ¿Qué es el temor? Es un espíritu. Si a ti te molesta la gente, tienes que ser ministrado. No es que a mí me da animadversión a la gente. Tienes que ser ministrado. Porque la Biblia es clara, dice que tenemos que crecer, que Jesús crecía en lo vertical para con Dios y en lo horizontal para con los hombres. Jesús tenía un crecimiento parejo. Él crecía hacia Dios y hacia la gente. Hay mucha gente en las iglesias que tiene un superávit con Dios, oran muchísimo, buscan al Señor muchísimo, oran, ayunan, buscan a Dios increíblemente, pero cuando vienen a la iglesia, vienen como lo de la secreta. Yo los llamo los infiltrados, que vienen a escondida, el culto ya empezó, y vienen a escondida. ¿Conocen gente? Aquí también hay gente que vienen así los domingos. El domingo aceche. El domingo observe cómo hay gente que vienen ya el culto empezado, porque ellos son los infiltrados. Yo los llamo así. Y cuando el culto está a punto de acabar, salen corriendo y nadie los ve. ¿Conoce gente así? El otro día un chico venezolano lo invité después del culto a comer. Y le decía yo, hay un chico joven, le decía, te quiero invitar a que conozcas a fulano, no me presente a nadie. Así descarado me decía el hombre. Samuel se llama, Samuel Araki. No sé si me estará escuchando. Pero Samuel, es que la Biblia dice que hay que crecer en vertical para con Dios y para con los hombres. No me presente a nadie, por favor. No quiero conocer a nadie. ¿Cómo puede ser que un chico joven tenga este pensamiento? Para mí es una fortaleza mental. Algo, ¿verdad? Hay que ir a la raíz. ¿Por qué él no quiere conocer a nadie? Alguien lo malimprontó. ¿Sabe que hay gente que te malimpronta? Alguien te habló duro, alguien te dijo algo, alguien te menoscabó, alguien te denigró, alguien dijo algo que te afectó. Y eso el enemigo lo toma y hace que tu vida no tengas vida social. Y este chico que tenía fobia social, le ministramos, lo llevamos a renunciar al espíritu de temor y hoy se le quitó la bobería y le dijo, déjate de psiquiatría, que tú no estás loco y no. El Señor lo liberó. Vivimos en un mundo donde el trajín de la vida nos lleva a una velocidad, como ese sacerdote, como ese levita, que iba a hacer sus quehaceres seguramente en Jericó o en Jerusalén, y ellos no tenían tiempo de disfrutar la vida, disfrutar el paisaje y disfrutar el paisanaje. Conoce gente que se la pasan todo el tiempo trabajando y no disfrutan la vida. El levita y el sacerdote no disfrutaba del camino. Eran 27 kilómetros de Jerusalén a Jericó y ellos iban corriendo a hacer su. A veces este sistema es tan cruel. Escuche esto. Y no estoy hablando en contra de que vayamos a trabajar. No me malinterprete. Estoy hablando simplemente que yo le suelto la palabra y usted ahora me la va a sopesar, ¿vale? Estamos en un sistema tan cruel donde todo es trabajar para pagar facturas, para pagar deudas en nuestros países, para enviar y remesas a nuestros seres queridos, que no está nada mal, ¿verdad? Y donde entramos en una vorágine, ¿verdad? Donde todo es correr, y ya no tenemos tiempo ni siquiera de disfrutar el paisaje. Porque la vida hemos entrado a una velocidad, a una vorágine terrible, y menos vamos a mirar el paisanaje. Vamos a mirar a la gente. Porque la gente sufre, hermano. La gente lo está pasando mal. La gente está en bancarrota.
La gente sin Cristo está a la deriva. La gente sin Cristo, solo en la Comunidad de Madrid, escuche esto, es increíble, solo en la Comunidad de Madrid están desbordados los hospitales. Las alas de psiquiatría están desbordadas con tanto joven loco. Chicos y chicas que están mal de la mente. ¿Cómo puede ser eso? Explíqueme. ¿Cómo puede suceder que solo en la Comunidad de Madrid están, lo sé porque he ido ya a varios manicomios, a varios lugares donde la juventud está chiflada? Nosotros que tenemos la luz de la palabra, sabemos que hay problemas espirituales. Yo creo que son problemas espirituales. El otro día fui al manicomio y fui a visitar a alguien de nuestra iglesia que ya pasó por liberación y ya está sano completamente y ya salió de psiquiatría. Y un chico se contorsionó todo el cuerpo cuando pasó por la sala, que estamos allí visitando a este chico, y se contorsionó de tal manera que eso tenía que ser espiritual, porque una persona no se puede doblar como ese chico se doblaba. Estaba endemoniado. La Biblia es el libro de la revelación. ¿Cuántos lo creen? Este libro es un libro que trasciende, hermano. Estas palabras no solamente tienen palabras para aquí, para la tierra, trascienden a la vida eterna. Por eso lo que Jesús hablaba, cuando el Señor hablaba, eran palabras que Él establecía cosas. Él establecía verdades. Por eso cuando le dijo a los discípulos, si se quieren ir, váyanse también, porque había ya gente que estaban abandonando el camino del Señor. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de qué? ¿Qué dice? Vida eterna. ¡Wow! Las palabras de la Biblia son palabras que trascienden lo terrenal. Son palabras de vida eterna, que es para esta tierra. Y las palabras de este libro son para esta tierra y para la venidera. Para el cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. ¡Qué maravilla! Entonces este es el libro de la revelación. ¿Cuánta gente herida? Dice que pasó el levita, pasó el sacerdote y encontró al hombre medio muerto. Así es la voluntad de las tinieblas, que tú no vivas a plenitud. Que tú no vivas al 100% la vida espiritual, la vida del espíritu, sino que tú estés al 50%. No seas tan fanático. No vayas a todos los cultos ahí en esa iglesia en Santa Cruz. No menos vayas al discipulado. Y el enemigo lo que trata que él es lo que te quiere ver media muerta. Porque eso es lo que dice la palabra, que el hombre quedó apaleado medio muerto. Al 50%. El enemigo no quiere que estés al 100% con el Señor. El enemigo no quiere que vivas la vida de plenitud con Cristo. El enemigo no quiere y va a hacer lo que haya que hacer para que tu vida no prospere. Y si él te mantiene con el grupito del 50%, ahí te mantiene ahí, con el grupo del montón. Porque el enemigo aborrece que tú crezcas, el enemigo aborrece que tú saques la cabecita debajo del agua, el enemigo aborrece que tú prosperes, que tú puedas tener un hogar, que puedas tener una familia, que puedas tener una vida próspera en Cristo. ¿Cuántos quieren tener una vida próspera en Cristo? Y lo estamos aprendiendo, es la vida plena, es la vida abundante. No es la voluntad de Dios que la gente esté perdida, desorientada, tirada en el camino. Eso fue lo que hizo estos ladrones. Despojaron a este hombre y lo dejaron tirado, abandonado en el camino. Esa es la voluntad del enemigo para tu vida, para tu casa, para tu familia. Pero si tú hoy permites que el buen samaritano se acerque, porque el final de esta historia es hermosa, es preciosa, ¿verdad? Porque pasaron dos religiosos que solamente tenían pura religión. Pero pasó alguien que no tenía religión, sino estaba provisto de vino y aceite. ¿Qué tenía el buen samaritano? Vino y aceite. El buen samaritano representa a Jesús, representa a tu Dios.
Representa a aquel que no va deprisa por la vida. Representa al Señor que se detiene a tu lado y Él se acerca con vino y con aceite y está provisto para sanar tus heridas, tus traumas y sacarte a flote y que puedas experimentar la vida Zoe. La vida cristiana es apasionante. ¿Cuántos lo creen? Cuando es en el Espíritu. Por eso hay que sacar todo toda correspondencia con las tinieblas. Hay que romper con toda correspondencia con el diablo. Hay que romper, hay que emancipar, hay que cortar, hay que ser tajante. El Señor dice, arráncate el ojo, arráncate la mano. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y por qué el Señor habla así tan duro? ¿Porque tenemos que arrancarlo en la mano? No, el Señor te está diciendo, sé tajante con esto. Yo hoy en día estoy casado, tengo un hijo, pero cuando yo tuve varias novias en la iglesia, tuve que tomar decisiones, porque la vida son decisiones, ¿sí o no? Y tuve que arrancarme el ojo y arrancarme la mano, y me dolió, claro que duele. Cuando tú tomas decisiones, y son firmes, y son tajantes, a rajatabla, te va a doler. Y hoy miro hacia atrás y digo, wow, si no hubiese tomado esas decisiones sabias, guiadas por el Señor, por su Espíritu, ¿qué hubiese sido mi vida? ¿Con quién me hubiese casado? Con una loca. El buen samaritano, el dador de la vida, está aquí en esta noche pasando por este lugar. Y Él te va a restaurar, Él te va a sanar, Él te va a liberar, Él va a sanar tu pasado. Y ya no vas a mirar más atrás, porque es la obra maravillosa del Espíritu Santo. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Me encanta Isaías 58. Porque el Espíritu Santo está aquí en esta noche, con su remanente fiel. Hay un remanente fiel. Aquí hay una iglesia que se está purificando, que se está santificando. Aleluya, porque aman la venida del Señor. Dice que los que aman su venida, a sí mismos se purifican. Es como cuando uno se está guardando para el día del casamiento, ¿verdad? Si no se alarga en el tiempo, si se alarga mucho, se corrompe la novia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Conoce gente que dice que llevan 15 años de novio. No, esa novia ya está corrompida. ¿Cómo 15 años? Al año te tienes que casar. ¿Sí o no? Pues si pasan 2 y 3 y 4 y 5 años y no estás firme con el Señor, te vas a corromper, ¿sí o no? ¿Cuántos se van a santificar? ¿A cuántos Dios le ha hablado esta noche? Ponte delante de Dios, delante del buen samaritano. Pasa, Nelson.